¿Cómo le va? Comenzamos aquí el análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV, iniciando también lo que es una semana en la cual ya están confirmadas distintas convocatorias por parte de las diferentes comisiones que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. Varias de ellas van a intentar avanzar en diferentes proyectos de ley para que tengan dictamen. En algunos casos tendrán un dictamen de mayoría, otros dictámenes de minoría, y de esa manera los proyectos van a estar en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. En una semana también donde todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana, puertas hacia afuera de este Parlamento Nacional, tienen repercusión puertas hacia adentro del Congreso, puertas hacia adentro de la Cámara de Diputados y por supuesto que también tienen su lectura política desde los diferentes bloques de esta Cámara de Diputados de la Nación. Y otro de los temas que casi prácticamente confirmándose que no va a haber sesión esta semana y que recién habrá que ver si la próxima semana hay acuerdos políticos entre oficialismo y oposición con las autoridades de la Cámara de Diputados y que la próxima semana pueda haber sesión, ya que está confirmado que recién para mediados del mes de septiembre, para el 14, la presencia del jefe de gabinete Juan Mansur el día 14 de septiembre a las 11 de la mañana. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, como vos decías, se esperaba, bueno, existía la posibilidad de que esta semana volviera a sesionar la Cámara de Diputados, pero aunque no está confirmado oficialmente, no hay llamado a sesión, no hubo llamado a sesión, con lo cual lo más probable es que se mantenga en esta línea. En el oficialismo están esperando los dictámenes de 2 leyes en particular. Una es agroindustria y la otra es alcohol cero. Sí. Están esperando esos 2 dictámenes para ir al recinto. En la oposición tampoco me parece que hubo así una presión muy importante respecto de sesionar esta semana. Todo esto muy cruzado con lo que está sucediendo del otro lado de la Cámara con la vicepresidenta de la Nación, la presidenta del Senado, las marchas de apoyo, la calle, la situación del fin de semana pasado con los militantes y la policía, los actos del PJ. Todo eso genera un clima que me parece que nadie lo quiere tener adentro del recinto. Exactamente, me parece que es una lectura que hacen desde el oficialismo y también desde la oposición o desde las diferentes oposiciones que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. Bueno, sí, vamos a estar charlando seguramente un poquito de esos 2 dictámenes que están faltando y por qué están faltando, ¿no? No se están reuniendo las comisiones, no están de todos los acuerdos, entonces, bueno, viene todo trabado. Sabemos que va a haber una sesión con muchos temas, pero todavía no hay acuerdo. Así que en un ratito charlamos de eso. Bueno, claro, porque además, por lo que está señalando Daniela, por lo que está señalando David, la Cámara de Diputados puede ir agregando temas para una futura sesión, que va a ser, claro, esas sesiones maratónicas que tiene la Cámara Baja, pero que también van a tener cierto acuerdo o desacuerdo entre oficialismo y oposición para avanzar con diferentes iniciativas que está pidiendo principalmente, en algunos casos, el Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a empezar a tener las diferentes opiniones de los diputados nacionales. Por tal motivo nos vamos a ir a la provincia de Corrientes. Diputado Jorge Romero, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, diputado, sin lugar a dudas, la situación de tensa que se ha vivido el fin de semana fuera del Congreso Nacional, la situación que avanza en las diferentes comisiones, los diferentes proyectos, en algunos casos con acuerdos, en otros casos con disidencias o diferencias. Lo cierto es que ahí está el clima de por qué todavía no hay acuerdo como para, bueno, empezar a sesionar nuevamente al Congreso de la Nación o empezar a sesionar en la Cámara de Diputados. Sí, en principio teníamos previsto hacer una reunión. Jorge, Perdón, Jorge, le voy a pedir a ver si puede inclinarse un poquito hacia su izquierda para ver. Para el otro lado. Ahí estamos mejor. Ahí lo vemos mejor.
Sí, está. No, un poquito más, que inclínense porque la cámara se ve que se le va. Ahí está. Ahí está, bárbaro, bárbaro. Ahora sí, ahora lo escuchamos y lo vemos bárbaro. Sí, le decía que en principio teníamos previsto realizar una sesión esta semana, pero creo que por los ocurridos en las últimas horas del fin de semana, creo que es prudente postergarla, ¿no es cierto? Y bueno, seguramente esta semana tendremos reunión de comisiones como está programado, el día martes, el día jueves, y esperemos que la semana que viene podamos tener la sesión para tratar los diversos temas que están en carpeta, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Sí. Buenas tardes, Daniela Mosetic lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. No tenemos sesión desde antes del receso, ¿verdad? Claro, creo que, bueno, solo fue la sesión de cuando asumió Cecilia Moró, sí, pero no hubo... Exactamente. Pero no se aprobó ningún tema, digamos. No. Digo, más allá del clima, hay un montón de temas que están pendientes y tampoco hace falta no tener dictámenes de todos como para poder avanzar. Ahí está el consenso fiscal pendiente de diciembre del año pasado, está la ley de enfermería. Teníamos previsto para esta semana, sí, el consenso fiscal, la prórroga de impuestos nacionales que también están a punto de vencer. Tenemos la ley de enfermería, tenemos agroindustria, alcohol cero, es decir, varios temas en carpeta, varios proyectos que entiendo, bueno, si no se puede hacer esta semana, la semana que viene seguramente se va a poder llevar a cabo la sesión, ¿no? Es lo que entendemos y lo que queremos, en definitiva, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Sí. Respecto de los temas a tratar, lo que usted decía son dos cosas. Primero, que estaban esperando dictámenes de algunos temas, y lo otro tiene que ver con el clima. Primero, ¿qué cree que puede llegar a cambiar del clima de acá a la semana que viene? Entendiendo que, por ejemplo, buena parte, me imagino, obviamente se refiere a lo del clima, a la situación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las manifestaciones, las movilizaciones. El sábado va a hablar la vicepresidenta en el Congreso del PJ de la provincia de Buenos Aires, con lo cual, digo, las repercusiones van a llegar al miércoles. ¿Qué cree que puede cambiar del clima? Bueno, entiendo que se puede cambiar mucho, ¿no es cierto? Las manifestaciones son normales, mientras en la medida que sean pacíficas, creo que no hay ningún tipo de inconveniente. Ahora, cuando hay ya puesta en escena de represión, de sitiar la casa, en este caso, como ocurrió el día sábado, de la vicepresidenta, de provocar por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hace que los ánimos se tensen, ¿no? Entonces, lo que esperamos es que, así como las manifestaciones son y fueron totalmente pacíficas, no veo por qué no se puedan llevar a cabo. Entonces, y no tendría que influir en absoluto tampoco en la tarea legislativa. Ahora, si la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sitia el lugar, impide a uno de los diputados, en este caso Máximo Kirchner, a poder llegar a la casa de su madre, creo que eso hace que la situación se tense, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que eso pongamos todo un poquito de razón, vayamos bajando los decibeles y podamos transcurrir una semana tranquila y de esa manera poder llevar adelante la semana que viene una sesión sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Jorge, la situación planteada con el diputado Máximo Kirchner puede llevar a que desde el Congreso Nacional se pida algún tipo de explicación, investigación, qué es lo que pasó el sábado por la noche. De hecho ya se pidió y creo que diputados de nuestro bloque ya han hecho la denuncia correspondiente, ¿no? Diputado, ahí estábamos hablando de una de las leyes que están pendientes, que es alcohol cero, ¿no? Hay bastante acuerdo en las comisiones, pero hay ciertas trabas en lo que tiene que ver con
el texto en sí, efectivamente cómo se va a controlar. ¿Usted qué evaluación hace de esa iniciativa? Creo que es necesario sacar una ley. Ahora, también es entendible la posición de los legisladores de las provincias productoras de vino, en este caso de Mendoza, de San Juan, Salta, donde manifiestan su postura de no perjudicar a la industria. Yo creo que, bueno, en definitiva no se perjudica. Ellos tienen un proyecto propio que es segmentar por edad la ley que salga la ley de alcohol cero. Yo todavía no tuve oportunidad de verlo, lo tengo que estudiar, pero en principio yo estoy de acuerdo en que se sancione la ley, ¿no? En Corrientes no hay nada similar, en ninguna ciudad ni en ningún... En Corrientes no hay ninguna... No, es una de las provincias que no tiene ley de alcohol cero. Respecto al otro tema, tiene que ver con agroindustria. Digo, la discusión estaba dada con que la oposición quería un dictamen propio, estaban de acuerdo con el espíritu del proyecto de ley, pero no con el texto del proyecto de ley. ¿Cree que van a conseguir dictamen, que se va a poder llevar al recinto? Entiendo que sí, y entiendo que todavía tenemos tiempo de poder consensuar, ¿no es cierto? Si todos ponemos nuestro granito de arena, lo importante es que tengamos la ley, que va a ser beneficioso para todo el sector agroindustrial. Entonces, creo que es poner un poco más de buena voluntad por parte de todos y tratar de sacar un dictamen único. Y si no, bueno, creemos que vamos a tener de todas maneras una sanción de un dictamen de mayoría, ¿no? Ahora, ahí, Jorge, es un tema que también los gobernadores deben estar muy atentos a cuál es, en definitiva, el avance en el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, de los diferentes proyectos de ley, porque tienen un interés en particular, no solo con el tema agroindustria, sino también con lo que se refiere al acuerdo fiscal entre nación y provincias. Hay dos temas fundamentales que son para los gobiernos provinciales importantes. El tema del consenso fiscal, que han firmado prácticamente todas las provincias, excepto la ciudad de Buenos Aires, y el tema de la prórroga de los impuestos nacionales, porque son impuestos coparticipables y se verían... es prácticamente el sostenimiento del Estado nacional y de los estados provinciales la aplicación de estos impuestos. Entonces, obviamente que están interesados y con los ojos puestos. Yo entiendo que no vamos a tener inconveniente en aprobar las dos leyes, porque bueno, las provincias están interesadas en que salgan, a pesar de que existe un sector de la oposición de que se opone, ¿no? Diputado, ya más o menos cursó el primer mes al frente del Ministerio de Economía, Sergio Massa. Todavía no tenemos novedades, ¿no? De un paquete económico, de algo que venga claramente al Congreso. ¿Usted cómo ve este segundo tramo del año en cuanto... Estamos tratando de iniciativas, digamos, que ya vienen, ¿no? ¿Cree que va a haber renovación de textos? Se está trabajando con mucha... con mucha intensidad. Si bien todavía no llegaron los proyectos al Congreso, sé que están a punto de terminar con todo el andamiaje del sistema económico que el ministro Massa está estudiando y está trabajando para llevar adelante. Entiendo que antes de su viaje a los Estados Unidos vamos a tener ya un paquete de medidas para poder llevarlo adelante, ¿no? Respecto de este punto y teniendo en cuenta el nivel de paridad que hay entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ¿cómo cree que va a ser la discusión con la oposición a la hora de pensar un paquete de medidas? ¿Cree que la oposición estaba más dura para conversar, para negociar? ¿Cree que está permeable? No. Entiendo que va a ser una discusión bastante difícil, tensa, porque como venimos viendo, la oposición viene poniendo palos en las ruedas en cada uno de los proyectos que el oficialismo presenta. Entonces,
yo no estoy tan confiado ni creo que la oposición vaya a sentarse a negociar o a trabajar los distintos proyectos con buena voluntad. La verdad que soy pesimista en ese sentido porque veo cómo viene actuando, veo cómo vienen llevando adelante cada uno de los proyectos, sea beneficioso o no para el país. Ellos vienen poniendo palos en la rueda en cada uno de los proyectos. Bueno, sin lugar a dudas, el proyecto digamos, principal que tiene que ver con los números, como es el presupuesto, ¿usted piensa que la oposición puede adoptar la misma postura que adoptó cuando se trató el proyecto de ley de presupuesto de gastos de este año 2022? No sé qué postura tomarán, pero no me sorprendería que se vuelvan a oponer, ¿no? Ya se pusieron una vez dejándonos sin presupuesto, dejándolo al gobierno nacional sin presupuesto y con todos los inconvenientes que eso ha acarreado, porque eso en definitiva fueron hasta perjudicial para todas las provincias argentinas, independientemente del signo político. En el caso de nuestra provincia de Corrientes, muchos proyectos de obras que estaban incluidas en ese presupuesto se vieron retrasados. Entonces, la verdad que no soy optimista. Creo que, vuelvo a reiterar, estamos entrando en un año electoral y la oposición se encarga de poner palos en la rueda en cada uno de los proyectos, y no me sorprendería que con el presupuesto nacional que tendría que ingresar en el mes de septiembre también ocurra lo mismo. Diputado, hay que menciona el tema electoral, ¿no? Y al interior del Frente de Todos, esta situación con Cristina Kirchner, ha habido muchos comunicados y manifestaciones de apoyo. ¿Cree que puede volver a servir para volver a unificar algunas situaciones que se habían dado al interior del Frente de Todos? ¿Cree que esto puede servir para amalgamar un poco esa unidad? Yo creo que sirvió, no Sí. Que puede servir. Yo creo que hoy está todo el Frente de Todos amalgamados, estamos todos detrás defendiendo la postura de la vicepresidenta de la Nación, de Cristina como conductora del movimiento. Entiendo que hoy no hay sector del peronismo que piense en otra cosa que en la unidad, en la fuerza que tenemos que tener para defender a nuestro partido, porque acá este ataque no es únicamente a la vicepresidenta de la Nación, acá es el ataque a todo el oficialismo, a todo el Frente de Todos, a todos los sectores nacionales y popular. Entonces creo que eso ha hecho que nosotros unamos fuerzas, estemos todos juntos, y creo que los problemas o tensiones que hemos tenido en el pasado han quedado totalmente atrás, ¿no? Diputado, eso que usted dice que sucede en el Frente de Todos, ¿sucedió dentro del bloque también? Por ejemplo, se había dado una discusión entre diferentes sectores del bloque que tenía que ver con la ley del salario básico universal, que había sectores que lo apoyaban, sectores que no lo apoyaban o que decían que no era el momento. Y esto, uno, si va hacia mucho más atrás, recuerda lo que fue la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, hoy adentro del bloque ¿se vive lo que usted dice hoy, que se vive afuera en el Frente de Todos? Totalmente. Hoy hay una cohesión total también dentro del bloque de diputados, sin ninguna duda. Estamos todos detrás del mismo objetivo, estamos todos trabajando por lo mismo. Es decir, las diferencias que puedan existir en la presentación de un proyecto o no, creo que los hemos dejado a un costado. Seguramente vendrán más adelante las discusiones, pero de ninguna manera eso va a provocar ningún tipo de división, ¿no? Diputado, el calendario electoral en Corrientes siempre está, ¿no?, desfasado con respecto al calendario nacional, ¿no es cierto? ¿Cómo ve esta situación de que hay varias provincias que están queriendo modificar las PASO? Digamos, en San Juan también están queriendo modificar el sistema electoral. ¿Cómo ve este preparativo 2023? Bueno, como usted lo dice, en Corrientes siempre hemos tenido elecciones desdobladas. El año que viene no va a ser la excepción. Seguramente estaremos votando
Bueno, nosotros tenemos elección de medio tiempo, no elegimos gobernador, elegimos únicamente cargos legislativos. Claro. Entonces, seguramente eso se va a estar llevando adelante antes de mediados de año. Es decir, yo calculo que en el mes de junio. Eso no hay convocatoria mayo, todavía, junio, porque ya hay algunas provincias que se fueron. No, todavía no hay convocatoria, hay el tiempo suficiente, pero seguramente va a ser en el primer semestre del año, entiendo yo. Y creo que varias de las provincias, como viene ocurriendo en los últimos tiempos, ¿no? Varias de las provincias tienen elecciones desdobladas. Con el tema de las pasos desconozco porque, bueno, en mi provincia no existe, no tenemos pasos provinciales, así que tenemos cada uno nuestras elecciones internas para elegir nuestros candidatos, no a través de las pasos. Entonces, desconozco cómo vienen actuando en nuestras provincias o cómo vienen trabajando en nuestras provincias. Jorge, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. El diputado Jorge Romero, diputado del Frente de Todos por la provincia de Corrientes. La situación electoral en cada una de las provincias. Ahora vamos a empezar, ya empezar a conocer el calendario electoral de algunas provincias que la mayoría va a ir adelantando. La mayoría va adelantando, ya hay algunas convocatorias, hay convocatoria de Salta. Sí, y de Catamarca. Catamarca también, hay dos. Creo que Catamarca me parece que abre el calendario electoral en marzo. Otra fecha en abril de Salta. Sí. Corrientes junto con Santiago del Estero son los que no eligen gobernador el mismo año que presidente. Claro, o sea, exactamente. Ya tienen otro calendario. Sí. Y bueno, y eso hace también Está que... estudiándolo también San Juan. Sí, a ver exacto. si Estaba viendo modifica... una especie de ley de lemas, ¿no? Sí, las provincias que tienen ley de lemas también tienen ese problema con las PASO y obviamente también hay muchas provincias que están pensando desdoblar las elecciones porque entienden, prevén que el Frente de Todos el año que viene no va a tener una buena performance, entonces para no quedar arrastrado en la boleta nacional, desdoblar y en todo caso, como decía un gobernador, haremos campaña por el candidato a presidente también. Claro, exactamente. Ahora, Juntos por el Cambio encendió ciertas alarmas respecto al tema de las elecciones primarias para el año que viene. Sí. ¿Juntos por el Cambio sospecha que pueden suspenderse las PASO del 2023? A ver, me parece que... no es fácil, no. Suspenderlas. El oficialismo, el Frente de Todos, ha dicho que no las va a suspender. Lo ha dicho el ministro del Interior, Guado de Pedro. Todos los oficialismos quieren suspender las PASO. En realidad, más que nada, no quieren hacer PASO. Entonces, dicen, ¿por qué? Porque los oficialismos están ordenados y las PASO terminan ordenando a los opositores, a todos los candidatos opositores. Cuando Cambiemos fue gobierno, quiso suspender las PASO o en algún momento entabló esa discusión. Por ahora me parece ya... Está todo lanzado para que haya pasos. Pensémoslo, mira, a ver, tuvimos esta misma discusión, ya la tuvimos en instancia de pandemia. Claro. Y hubo solamente un acuerdo para postergarlas, un mes se postergaron, que hubo una postergación, el calendario del 2021 fue septiembre-noviembre. Y eso fue lo máximo que se pudo acordar, como para tener en cuenta, bueno, que se vote un poquito más adelante. Ahora... Para suspender las PASO hay que cambiar la ley electoral. Claro, y además cambios de leyes electorales implican también una mayoría de especiales. Mayoría, 129 votos acá en diputados. No creo que sea el momento. Claro. Lo que sí, Juntos por el Cambio también advierte no solo que pueda haber una suspensión de las PASO a nivel nacional, o sea, lo que es presidente y vice, lo fuerte, pero sino que también que ellos necesitan las PASO en las provincias, necesitan que sea una herramienta efectiva, porque como dice David, no están ordenados, y incluso no solo que no están ordenados, sino que le han sacado cierto provecho en los últimos comicios en el 2021, porque salieron a la cancha muchos candidatos, muchas figuras, sirvió para no estar peleándose por el dedo, ¿no? A ver quién entra en la boleta, cómo nos acomodamos. Y tienen intenciones de hacer lo mismo en la campaña presidencial y en la boleta esa que cada vez hay más actores en Juntos por el Cambio. No, y además, como coletazos de esta situación que se ha planteado con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que las movilizaciones, que
la situación planteada con el fiscal Luciani, lo que ha hecho es unir al peronismo, unir a los distintos sectores que conforman el Frente de Todos. Pero a la vez también ha generado un ruido interno en Juntos por el Cambio. Sí, claramente. Muy fuerte. Digo, me parece que la expresión la tuvimos la semana pasada cuando Juntos por el Cambio hizo la presentación del proyecto de juicio político al presidente de la Nación, donde de los 115 hubo uno que no firmó, que fue el diputado Manes, pero que en realidad cuando uno empezaba a hablar un poquito más con los legisladores y los diferentes bloques, uno no firmó, pero había muchos que estaban en desacuerdo con la posición de llevar adelante o proponer un juicio político al presidente de la Nación. Eso muestra un poco también las miradas que está teniendo Juntos por el Cambio, no solo afuera, digo, porque lo vemos con las autoridades de los partidos, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical, el PRO, sino internamente dentro del interbloque, donde vemos que no hay una posición tan unificada como hoy está mostrando el Frente de Todos. Sí, y además se ven las diferencias a la hora de las discusiones de diferentes proyectos de ley, ¿no? Que en algunos casos acompañan o tienen su propio dictamen, o en otros casos hay un dictamen de rechazo. Sí, exactamente. Ahí, por ejemplo, lo del tema que hoy hablábamos de agroindustria, ¿no? Sí. Ahí tenemos el componente que no es tanto que el oficialismo y la oposición no se están poniendo de acuerdo, sino que también está triangulado ahí con el Ministerio de Economía y el vínculo con el campo, ¿no? Sí, que claro. No está la bocha puesta acá, me parece, tanto en diputados, sino que están esperando a ver cómo terminan o si avanzan esas conversaciones entre masa. Sí. Ya hubo acercamientos con la mesa de enlace, pero ahí hay algún número que no debe estar, ¿no? No está terminado. Que no cierra. No, de cerrar, exactamente. Y en alcohol cero también está pasando algo similar. Como lo que decía recién David del juicio político. La mayoría a viva voz dice que sí, pero después cuando vamos a lo chico, o no están de acuerdo con aumentar las penas, o no están de acuerdo con modificar el tema penal. Claro. Hay ruido en un montón de aristas, ¿no? En el tema parlamentario. Sí, exactamente. Y hay ruido también en el Frente de Todos, algo que David lo planteaba con el diputado Romero, que tiene que ver con el salario básico universal. Claro. Que está bien, hay una unificación de criterios a la hora de defender a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, unificación de criterios a la hora de defender lo que ha ocurrido el fin de semana con Máximo Kirchner, el diputado nacional, pero que previo a lo que es esta situación de la vicepresidenta, hay una discusión que todavía no está saldada en el Frente de Todos, que tiene que ver con el salario básico universal. El diputado Juan Marino, del oficialismo, habló con Diputados Televisión y dijo lo siguiente. Yo juré por el salario básico universal y para que la deuda la paguen los que la fugaron. Lo primero que hice fue firmar el proyecto de salario básico universal apenas luego de asumir. Nos reunimos con Juliana Di Tulio para expresar nuestro respaldo al proyecto de refuerzo de ingresos que presentó ella junto a Mayans en el Senado, que es este proyecto que vos mencionabas. Sí. Y que nos parece importante que esté incluido dentro del presupuesto que vamos a discutir próximamente para el año que viene, porque tiene que haber un refuerzo de ingresos, que es básicamente que todas las personas que hoy están en situación de indigencia cuenten con un ingreso equivalente a la canasta básica alimentaria para poder comprar el plato de comida. Y al mismo tiempo lo otro que se está discutiendo es el aumento de suma fija para todas las trabajadoras y todos los trabajadores registrados, ¿no? Que han perdido muchísimo poder adquisitivo bajo el gobierno de Macri. Las trabajadoras y los trabajadores registrados perdieron 20 puntos, ni que hablar de los no registrados. Entonces hay que empezar a tomar medidas para ir recuperando terreno frente a la inflación. Esas son dos medidas que estamos planteando, por las que estamos discutiendo, y también que la deuda la paguen los que la fugaron. Tenemos el proyecto acá en la Cámara de Diputados, pues ya lo votó el Senado, ya tiene media sanción del Senado, y bueno, le estamos planteando a todas las diputadas y todos los diputados, tenemos que avanzar rápidamente, porque dado que el Congreso votó efectivamente ir hacia ese acuerdo con el FMI, no con nuestro acuerdo. Nosotros respaldamos la decisión del grupo de diputadas y diputados que votaron en contra. Dado que ya se votó a favor, bueno, discutamos quién paga esa deuda. Esa deuda la tienen que pagar los que la fugaron, no la tiene que pagar el pueblo con mayor ajuste. Entonces, me parece en ese sentido que es importante que la Cámara de Diputados avance rápidamente con el proyecto de que la deuda la paguen los que la fugaron. Digo, ¿hay sectores que ganaron plata?
sectores que están ganando un montón de plata. ¿Están ganando? Ahora mismo. Alimentos. Las alimenticias, por ejemplo. Las alimenticias están ganando muchísima plata. Tenemos una situación donde creo que hay que entender la gravedad del cuadro que hubo en julio. Hay una emergencia. En julio se planteó una emergencia, no había sistema de precios, los dólares paralelos subiendo un 40% en un solo mes, los comercios de cercanía en los barrios no te vendían porque el proveedor no le daba precio al comerciante, los alimentos subiendo todos los días 20 pesos, 30 pesos, una corrida cambiaria, es decir, una situación intolerable, no se podía mantener el país así durante mucho tiempo más, por lo cual fue necesario tomar una decisión clara de establecer un ministro de Economía, que es Sergio Massa, que después de 3 años finalmente tenemos un ministro de Economía, con un equipo económico, uniendo todas las áreas económicas y tomando decisiones para estabilizar. Y bueno, si uno se fija lo que pasó durante el mes, los dólares dejaron de subir 40% como había pasado en julio, se frenó la corrida, por lo cual hay un cuadro de estabilización que genera condiciones para poder discutir medidas que permitan defender el bolsillo popular, como lo que decía antes, de refuerzo de ingresos y de la suma fija. Bueno, ahí estaba el diputado Juan Marino, diputado del Frente de Todos, que es el diputado que reemplazó a Sergio Massa hace muy pocas semanas aquí en el Congreso de la Nación, planteando algunos de los temas que están ahí en carpeta de los diputados, que están en carpeta de las diputadas, que veremos cómo avanzan en la discusión en caso del salario básico universal. Es un proyecto que todavía tiene que terminar de pulir y de discutir el oficialismo, y mientras tanto hay otras iniciativas que ahí sí ya tienen que discutir las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Dani, una de esas iniciativas tiene que ver con la moratoria previsional, tema que viene con la sanción del Senado, pero que todavía no avanza en la Cámara de Diputados. No, bueno, el plan de pagos para la regularización de la deuda previsional. Y ¿sabes qué? Yo siempre, bueno, en mi elaboración gráfica, ¿no? Siempre lo emparento a este tema con el salario básico universal, porque viene de los sectores duros del kirchnerismo. Y hemos tenido incluso la confesión de parte de los sectores duros, que serían los halcones del Frente de Todos, que dijeron que no la habían consultado. ¿Se acuerdan que no la habían consultado a Guzmán sobre esto? Sí. Sobre el salario básico universal había salido desde el paraguas de los movimientos sociales y del reclamo, pero esto había salido desde el propio sector duro, más cristinista, ¿no? Ahí está Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, dos. Mariano Recalde presente el sábado en la movilización. Exacto. Y mucha participación de Juliana Di Tulio acá. Ella misma había dicho que no le habían preguntado al ministro de Economía si alcanzaba la plata o no. Ahora, no hacía falta. No hacía falta. Ahora tenemos otro escenario, ¿no? Pero este proyecto está en el medio del río. O sea, están terminando de cruzar y no se sabe si va a cruzar, ¿no? Hay una situación distinta y hay declaraciones distintas desde, digamos, el sector más duro del kirchnerismo. Porque hoy Andrés Cuervo Larroque dijo que después de 3 años, hoy, con Sergio Massa, tenemos... Un ministro de Economía. Larroque, tenemos un ministro de Economía. Sí. Y también que hemos tenido acá visita de renovadores, gente del Frente Renovador, que nos dijeron que bueno, que la idea es que no suceda más esto de que el Congreso, ¿no? Salga un proyecto sin que tenga, por lo menos, a ver, no te digo el aval ideológico en el 100%, pero sí con que la plata está. Claro. ¿No? Bueno, este proyecto está con media sanción del Senado, 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. Las abstenciones también son un símbolo, ¿no? No hubo 6 votos en contra, o sea... Pero ahí también marca un poco la diferencia en el seno de la oposición. Exacto. Entre Juntos por el Cambio, entre el PRO y la Unión Cívica Radical. Exactamente. Ahí se está... Bueno, ahora está trabado, ahí hubo algunos plenarios informativos de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto de Hacienda para establecer una nueva moratoria. Es decir... Ahora les cuento un poquito, es distinta a lo que viene habiendo hasta ahora, pero tiene que ver con esto. Gente que no llega a los 60, 65 años con los aportes requeridos y ¿qué pasa? Me quedo sin nada. Claro, exactamente. El presidente ya prorrogó por decreto la moratoria que vencía el 23 de julio, o sea, en eso ya está cubierto, sigue estando lo que era hasta ahora. Hoy solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres en edad jubilatoria están en condiciones de jubilarse, o sea... Nada, entre el 10 y el 30%. Y el proyecto del Frente de Todos contempla un plan de pagos al que podrán acceder durante un periodo de 2 años aquellas personas que ya cumplieron o están por cumplir la edad jubilatoria, que es 60 en las mujeres
y 65 años en los hombres y no tengan los 30 años de aporte exigidos. Ahí les contamos un poquito cómo es ese sistema. La idea es, bueno, el objetivo es regularizar los periodos faltantes hasta el mes de diciembre, es decir, vos estás por llegar a los 60 y contás los años de aporte, o por ahí aportes que después vas a ver al registro y nadie te hizo los aportes, claro. ¿no? Porque hay sorpresas. A veces vos decís, no, llego tranquilo y tal empresa que trabajaste en el 94... Y tu empleador no hizo ningún aporte y estás ahí en banda. Sí, con los recibos de sueldo se puede subsanar, pero no es tan sencillo. Entonces se va a dar la posibilidad, si se aprueba, de que puedas comprar eso que te falta de manera tal de llegar a esa edad con los aportes. Claro. En el caso de que no llegues, seguís pagando y se va descontando, pero no es que a los 60 se termine, times out. Bueno, esto se podrá hacer con un pago de hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa. Y el pago mensual será equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible, en coincidencia con lo que aportan los trabajadores en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma. Claro. Como se viene trabajando en un montón de áreas como los créditos, bueno, no te pueden sacar hasta X cantidad, hasta X porcentaje de lo que cobras, si no, no tiene sentido. Le permite a las personas que les falta hasta 10 años para alcanzar la edad jubilatoria, pero que ya saben que carecen de aportes suficientes, que puedan anticiparse y empezar a pagar ellos los periodos faltantes. Claro. Es decir, a partir de los 50 años te tenés que empezar a decir, me parece que no llegamos. Bueno, tiene un alcance de más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria que no tienen los 30 años de aportes. De ese número, 900.000, poco más de 900.000 tienen aportes, pero no los suficientes. Y 680.000 directamente no cuenta con aporte alguno. O sea que ahí, en ese caso, los que no tienen aporte alguno no podrían entrar en esta moratoria, en este plan de pagos. Te tienen que faltar de 10 años para abajo. Exactamente. Eso es para otra situación. Que es un periodo amplio también el que marca la ley de años que te falten, ¿no? Exacto, es bastante. Por eso tenés que tener... a ver, contemos que empezaste a trabajar a los 20, a los 60, tenés 40 años. Bueno, ahí una ayudita para llegar, claro, ¿no? Esto también tengamos en cuenta que se extendió esa posibilidad de trabajo voluntario durante 5 años más. Que eso, de esa manera también los podés juntar. Hasta los 70 años se puede trabajar. Claro. Y seguir sumando esos aportes. Entonces, bueno, esa es otra alternativa. Pero tiene que ver con que si tu empleador quiere. Claro. Así que, bueno... Si es que hay que ver si ahora Sergio Massa viene con algún plan o idea de volver a mirar el tema jubilatorio. Siempre porque tiene una caja enorme, ¿no? La ANSES. Pero bueno, por ahora de esto no hay novedades. No, aparte el otro punto es, Massa yo supongo que en algún momento lo va a mirar, porque todas esas cuentas, todos esos números están hechas desde la ANSES y no desde el Ministerio de Economía. Exacto. Y esto va a impactar obviamente en el presupuesto, con la cual de alguna manera lo va a tener que mirar. Claro, y ahí a partir de ahí van a tener que empezar a ver los números. Y el número fino, en definitiva, también donde se ve por parte del Congreso, se lo ve cuando se discute el presupuesto. Sí, sin lugar a dudas. Ese es el momento en el cual ahí empiezan a ver qué leyes están pendientes, qué leyes se pueden aprobar, qué leyes no, digo, desde el punto de vista de la lógica presupuestaria. Por eso es tan importante también para el avance del presupuesto el paquete de impuestos o la prórroga impositiva que la semana pasada tuvo ya lo que es el dictamen en comisión, ¿no? Bueno, pensando en la discusión del presupuesto, digo, la discusión del presupuesto tiene como diferentes etapas. Hay una etapa muy macro que tiene que ver con los grandes números, digo, cuál es la cotización del dólar, cuál va a ser el Producto Bruto, cuál va a ser la inflación, eso, y después se empieza a desagregar y queda una parte macro que tiene que ver con las provincias y una parte un poco más micro que tiene que ver con los gastos. Y la parte macro que tiene que ver con las provincias, ahí es donde aparecen estos impuestos, porque como son coparticipables, lo que se va a discutir ahí es cuánto le toca a cada provincia. Y a partir de eso, como varios de esos impuestos tienen partes
que tienen una designación específica, por ejemplo, el Fondo del Combustible para el Transporte. Entonces, eso después impacta también en las provincias para saber cuánto le toca de subsidio al transporte público a cada una de las provincias. Eso pega la vuelta, digo, desde los gobernadores, vuelve a los diputados y entra de nuevo a la discusión en la Cámara, y todo tiene que ver con esos impuestos que todavía no han sido prorrogados. Por eso los gobernadores están muy pendientes de lo que pasa con estas dos leyes, que lo hablábamos con el diputado Romero. Una es la prórroga de impuestos y el otro es el tema del consenso fiscal, tema central también para los gobiernos provinciales, que ya se va a cumplir dentro de un par de meses o 3 meses, se va a cumplir un año de que firmaron ese consenso fiscal. Pero bueno, hablando del consenso fiscal, quien habló fue el diputado nacional Alfredo Schiavoni, diputado de Juntos por el Cambio, diputado del PRO por la provincia de Misiones, que al respecto decía lo siguiente. Con este proyecto de consenso fiscal, que no prevé una reducción paulatina de los impuestos recesivos como ingresos brutos, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con cualquier proyecto que signifique ir, sobre todo los impuestos de carácter recesivo como ingresos brutos, que los gobernadores son tan afectos a subirlo porque rápidamente se hacen de caja, porque es un impuesto, primero, que se va adicionando a lo largo de cualquier proceso productivo, porque en todo vas pagando ingresos brutos cuando incorporás insumos, incorporás otros factores de la producción al proceso productivo. Y luego, porque es un impuesto que no juzga el resultado económico de la actividad, porque grava la facturación, es decir, ahí a la provincia, al Estado provincial, le importa 3 pepinos si a vos te fue mal o bien, si ganaste plata o no con esa operación económica, o sea, tu actividad está siendo rentable o no. Te cobra igual los ingresos brutos, mismo que sello en el caso de mi provincia, hay otras que por suerte no lo tienen. Entonces, yo creo que todo lo que signifique remover ese tipo de impuestos que gravan a la producción, que conspiran contra la generación de empleo, hay que ir paulatinamente eliminándolos. Bueno, muy bien, ahí estaba el diputado Alfredo Schiavoni hablando del tema del consenso fiscal, hablando de los números. David, ¿qué podemos agregar? Bueno, a ver, como bien decías, es muy importante para las provincias y estamos a meses de que se cumple un año desde que se firmó. ¿Sí? El consenso fiscal obviamente lo propone el Poder Ejecutivo, quien lo negocia es el ministro de Economía más el ministro del Interior, buena parte lo hizo Guzmán, ahora le tocará a Sergio Massa. Ya está hecho, con lo cual ya está firmado. Massa estará pensando en el consenso 2023. Claro, el del año que viene, pero a Guado de Pedro, el ministro del Interior, todavía le sigue importando, obviamente. Se firmó el 27 de diciembre del año pasado. No adhirieron las provincias que originalmente no lo habían hecho, que son San Luis, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires. Y tiene media sanción del Senado con 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención. Esa abstención, por ejemplo, es del senador Alfredo Cornejo, que es el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, que es el ex gobernador de Mendoza y que Mendoza firmó el pacto fiscal. Claro. ¿Sí? Por eso se abstiene. Estos 17 en contra, ahí lo que tenés es que tenés muchos senadores que no responden a provincias, caso de la Ciudad de Buenos Aires, o en sus distritos no tienen inconveniente porque el oficialismo es de otra fuerza política, con lo cual dicen no hay ningún problema. Ahora, de los 45 a favor, ahí tenés también a quienes, a los jujeños, a los tenés radicales tenés radicales, obviamente. Ahora, San Luis y La Pampa no lo firman, ¿por qué? Porque nunca firman los consensos fiscales, básicamente. Porque tiene que ver con una cuestión de deuda, de generación de deuda, y con caja propia de las provincias, y ninguna de las dos lo firma. Ahora, la Ciudad de Buenos Aires no lo firma porque la contracara del consenso fiscal es que las provincias, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, tiene que bajar las demandas que tienen contra el Ejecutivo Nacional por temas de coparticipación, básicamente. Obviamente la Ciudad de Buenos Aires tiene una discusión con la Nación respecto de la coparticipación y decidió no firmar el acuerdo, el consenso fiscal, para poder seguir litigando en la Corte Suprema contra el Estado Nacional, porque entiende que no le falta mucho para tener un fallo, básicamente. Claro.
Pero por eso es que no lo firma. Los concesos anteriores sí los había firmado la ciudad. David, porque vos decís, para este año 2022 podría en definitiva la Corte expedirse sobre esta situación, porque después va a ser ya un año electoral. Digo, lo mismo ocurre cuando desde la política tienen que tomar una decisión. A veces dicen, bueno, es preferible tomarla en un año no electoral que en un año electoral. ¿Para la Corte Suprema será lo mismo? Bueno, acá se juegan muchas cosas. Tiene que ver la esperanza y la expectativa de la ciudad que se defina este año. Claro. Ahora, recordemos que la otra definición que tuvo la Corte respecto de la coparticipación y la plata que la Nación le debía a las provincias, la tomó después de las elecciones en donde Mauricio Macri había ganado la presidencia. Sí. Con lo cual, la gestión anterior, donde estaba la discusión, se fue sin tener un fallo de la Corte Suprema, y la gestión que llegó tuvo un fallo que tuvo que asumir y tuvo que pagar. Los tiempos políticos de la Corte Suprema son de la Corte Suprema. Claro. Digo, más allá de los intereses y las injerencias que tengan los gobernadores o la política. La Corte juega a la Corte, básicamente. Bueno, el nuevo pacto fiscal lo que propone es que las jurisdicciones podrán aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los ingresos brutos y de sellos. El pacto fiscal lo que establece es un piso y un techo para estos impuestos. Entonces, sobre ingresos brutos se acordó gravar la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permita la realización de las transacciones en forma remota. Esto también tiene que ver, por ejemplo, con las plataformas. Que algunos distritos cobran ingresos brutos por el uso, por ejemplo, de la más popular de todas, que es Netflix, y otros no, entonces los habilita. Y lo otro que hace es, al poner pisos y techos, lo que dice es que aquel que tiene, por ejemplo, la alícuota de ingresos brutos muy baja, le da la posibilidad de subirla. Claro. Y entonces que pueda cobrar un impuesto más. Porque el techo está por arriba de donde está el máximo en todas las provincias, con lo cual todos se pueden mover. En el caso de sellos, que es creo que la próxima placa, en el caso de sellos se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzados por este tributo en general. Sellos es uno de los impuestos que se discute continuamente respecto de la progresividad que tiene. Al igual que ingresos brutos, es un impuesto que el sector privado quiere que se elimine. Bueno, el consenso fiscal lo que te está diciendo es no solo que no se elimina, sino que todas las provincias, salvo 2 provincias y la ciudad de Buenos Aires, deciden mantenerlo y le pusieron alícuotas más altas. En la placa siguiente no estarán sujetos a las alícuotas máximas los actos, contratos y operaciones relacionadas con actividades de lotería y juego al azar. Digo, esto lo dejaron afuera. También tiene que ver con que está creciendo en el interior del país, en las diferentes provincias, el negocio del juego. ¿Sí? Está creciendo bastante. Sí. Entonces, lo están abaratando de alguna manera a través de la carga impositiva. Las provincias podrán elevar más allá del máximo del 2% el impuesto inmobiliario, y además abre la posibilidad a que las jurisdicciones restablezcan el impuesto a la herencia, actualmente vigente solo en la provincia de Buenos Aires. Esto es una discusión. Digo, por ejemplo, el diputado Esper lo dijo acá la semana pasada. ¿Cuál es el problema que tiene? El problema que tiene es que dicen, bueno, eso que se hereda ya pagó impuestos. Claro. Ya pagó ganancias, ya pagó ingresos brutos, ya pagó todo. ¿Por qué debería pagar impuestos nuevamente? Del otro lado lo que dicen es, bueno, digo, aquellas personas que tienen la suerte de heredar algún bien o lo que sea, bueno, que aporten, digo, tanto en el concepto de la meritocracia que se usa de un lado y del otro. En la placa siguiente, este es el artículo que genera más discusión entre el oficialismo y la oposición. Dice, las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital. O sea, el Estado Nacional, que es el garante de las deudas de las provincias,
les dice a las provincias que para poder generar deuda o para poder tomar deuda de los organismos internacionales, tienen que firmar el pacto fiscal, tienen que firmar el consenso fiscal. Para la oposición dicen que esto lo que hace es básicamente poner a los gobernadores entre la espada y la pared a la hora de buscar financiamiento, por ejemplo, de los organismos como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, claro, el Banco Mundial, la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Dice, ¿por qué? Porque la provincia pide, pero el garante es el Estado Nacional. Porque aparte, si no, lo que le quedan a las provincias es, por ejemplo, poner como garantía regalías. Y eso solamente lo pueden hacer las provincias que tienen regalías. Por ejemplo, las patagónicas que tienen regalías del petróleo. Ahora, las del centro de la Argentina, que son la zona núcleo para la producción agrícola, no tienen regalías. Entonces no lo podrían hacer Santa Fe, Córdoba, no podría hacer nada de todo eso. Este punto es el que genera mayor molestia en la oposición. Por eso que decíamos antes, dice que pone a los gobernadores entre la espada y la pared respecto de la posibilidad de salir a tomar deuda o de hacer canjes, reestructuraciones, que te las tiene que aprobar también el Estado Nacional, que es el garante de los bonos que emite cada una de las provincias. Bueno, hay varios gobernadores que ya anticiparon que no van a aumentar los impuestos, más allá que este consenso fiscal le permite, pero es una herramienta, por lo menos dicen los gobernadores, que ante la posibilidad de que haya un descenso de los envíos desde economía hacia las provincias, tienen una herramienta más como para protegerse en caso de necesitar fondos para sus presupuestos que están llevando adelante en este año en curso. Habrá que ver si finalmente esto es lo que termina ocurriendo y por lo tanto no se aumentan impuestos más allá de esta herramienta que tengan los gobernadores provinciales. Y además es inversamente proporcional esa posibilidad a el acercamiento a las elecciones. Claro. Porque además también ten en cuenta, mira, lo estamos viendo ahora con la segmentación de las tarifas. Vos lo aprobás, lo ponés en práctica y la boleta, ahora la próxima boleta que vamos a tener, por ejemplo, de las tarifas de energía y de gas, no van a tener nada. O sea, vos pensás que un gobernador quiere aumentar cierto impuesto y por ahí te vienen las boletas los primeros meses de 2023. Claro, y no creo, ¿no? Que tengas muchas ganas que el impuesto inmobiliario te llegue, ¿no? Sí con aumento, pero no con un cambio en la alícuota, porque con aumento lo recibimos todos los eneros acá. Bueno, quedará esa herramienta para el futuro gobernador, ¿no? Sí, yo creo que... Para después de bueno, es una herramienta, lo mismo que la herramienta que fue en su momento polémica, lo del impuesto a la herencia. Claro, en este caso no está incluido, pero... A la mano. Bueno, a ver, hablando sobre el tema del consenso fiscal, desde el oficialismo el diputado Carlos Selva, diputado de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, habló con Diputados Televisión y dijo lo siguiente. Sabés que todas estas cosas que realmente van a requerir en el futuro un análisis mucho más pragmático del tema de la interpretación de lo que tiene que ser la política fiscal del Estado, pero hoy en el momento en que estamos, en la crisis y no son justificaciones, ojalá uno tenga lo pueda comunicar de una forma que no es una especulación. Hoy el mundo está debatiendo de nuevo un funcionamiento de la economía con un montón de actores que hacen temblar a las economías más importantes del mundo. Argentina está en crisis total desde el punto de vista de lo que ha sido el proceso inflacionario, el endeudamiento, que no hay que soslayarlo absolutamente un segundo, no hay que separarlo un segundo de las consecuencias que ha tenido el endeudamiento sobre poder planificar una política económica de la Argentina, ese endeudamiento espurio que hizo el gobierno de Juntos por el Cambio. Bueno, pero hoy por hoy este tema de la prórroga de impuestos, el consenso fiscal, son temas que sirven para la discusión de la Argentina, no de nuestro gobierno, de la Argentina ante organismos multilaterales de crédito. Y hoy nosotros necesitamos, cuando muchas veces se habla de que no, y nos quieren atribuir de que nos queremos aislar del mundo, bueno, hoy la política financiera mundial requiere de determinadas pautas. Y Argentina tiene que mostrar y decidir sobre determinadas políticas o variables económicas que no afecten lo que es el tema de los ingresos. Entonces, después vendrá la distribución, que es otro punto sobre el cual tenemos que mejorar claramente. Pero no podemos afectar el fisco en un momento donde no tenemos la crisis que tenemos. Así que estoy convencido de que
En esto tenemos autoridad para plantearlo de que hay consecuencias que no son solamente por haber padecido la pandemia, sí tienen que ver con lo que está produciéndose en la guerra en este momento, y lo que está pasando en el mundo requiere de que nosotros empecemos a sacar de la agenda de incertidumbre determinados temas. Y estos son dos. Bueno, ahí está el diputado Carlos Selva, el tema del consenso fiscal, uno de los temas que ya tiene dictamen de las comisiones respectivas, tema que está habilitado para llegar al recinto de la Cámara de Diputados en cuanto haya una agenda que se arme, una agenda que esté diagramada entre oficialismo y oposición y una fecha a futuro para discutir este tema ya y que tenga la sanción definitiva, ya que viene con la sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hacer una pausa en el análisis para regresar y seguir hablando con los diputados, con las diputadas nacionales sobre los diferentes proyectos y también viendo cuál va a ser la agenda de esta semana que tiene la Cámara de Diputados de la Nación, que ya tiene diagramadas varias comisiones de trabajo y en algunas esperan tener ya dictamen con algunos proyectos de ley. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV. Regresamos en un par de minutos nada más. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde 2003. Avanzar con igualdad. Primero la gente. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso.
DTV, el periodismo en el Congreso. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que las de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí al análisis por Diputados Televisión, el análisis en DTV. En minutos vamos a estar hablando con la diputada Alicia Aparicio porque hay un proyecto, hay 3 proyectos que ya empezaron la discusión en las comisiones respectivas que tienen que ver con la creación de universidades, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar ampliando un poquito esta información también y mientras tanto también señalar que hay un diagrama, Dani, hay un diagrama que tiene que ver con las comisiones. No sesión esta semana, pero sí comisiones. Sí. Mañana es un super martes de comisiones. Mañana tenemos varias convocatorias de temas que ya se venían trabajando. Sí. Mañana hay comisión de cultura, mañana hay comisión, se estaba esperando que haya, bueno, de finanzas, pero finalmente no. De defensa me parece también. El jueves tenemos tema créditos UBA. Ahí también es un tema interesante. Sí. Así que mañana hay, incluso hay superpuestas. Hay varias. El tema de los créditos UBA es interesante por los invitados que van a venir, porque van a estar las entidades bancarias. Exactamente. Ya escucharon a los tenedores, ahora hay que escuchar a las entidades bancarias. Pero decíamos, uno de los temas tiene que ver con la creación de universidades. David, universidades en el Delta, universidad en Pilar, universidad en Saladillo. Sí, son 3 universidades que se van a sumar una vez que sea aprobado a las 57 universidades que ya hay en todo el país. En el caso de la Universidad del Delta, recordemos que la creación de una universidad tiene que ver con varias razones. La primera es la de crear un polo de conocimiento que esté muy emparentado a la zona en donde está esa universidad. La segunda tiene que ver con el acceso, la gente que vive más alejado de los grandes centros que puedan acceder a la educación universitaria sin incrementarle el costo de vida, que significa tener que mudarse de una ciudad a otra, alquilar, vivir lejos de sus afectos. Todo eso tiene un costo. Bueno, el acceso también a la universidad para esas personas. En el caso de la Universidad Nacional del Delta, es un proyecto que el autor es el ahora ministro de Economía, Sergio Massa, del Frente de Todos.
una universidad en municipios del conurbano norte. Eso es lo que busca crear. Esto fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias. Hace unos días obtuvo dictamen del plenario de comisiones de educación y presupuesto. El objetivo, como decíamos recién, dar respuesta a la necesidad de formación universitaria de vecinos de Tigre, Escobar y San Fernando, entre otros puntos de la región, como también fortalecer el desarrollo productivo de esa zona de la provincia de Buenos Aires. Históricamente, las universidades en la provincia de Buenos Aires estaban en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Tandil, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con lo agropecuario, y en la ciudad de Mar del Plata. Esto lo que hace también, obviamente, es ampliar hacia el norte de la provincia de Buenos Aires la capacidad de formación. En la placa siguiente, los ejes de las propuestas educativas estarán vinculados a tecnología, actividad naval, turismo, seguridad de ambiente y contará además con oferta de carrera con buena salida nacional. Tendrá una universidad modelo en innovación con 3 sedes, Escobar, Tigre y San Fernando. Claro. También el tema de las carreras con buena salida laboral. ¿Por qué? Porque las universidades que tienen una cantidad de años importante tienen la particularidad de tener carreras muy fuertes que son las tradicionales. Y hoy el mundo laboral está cambiando y aceleradamente, con lo cual el acceso a nuevas carreras es más difícil llevarlas adelante en las viejas universidades, por decirlo de alguna manera, que en el desarrollo de nuevas universidades. En la placa siguiente, se trabajó en la elaboración del proyecto con las distintas cámaras empresarias, ya que lo que se pretende es universidad apalancada con los sistemas productivos. La idea es poder conformar un núcleo regional de educación superior en un lugar donde hay una demanda enorme. Pensémoslo de esta manera, la cantidad de gente que se mudó a los barrios del norte del conurbano, en particular de Tigre, pero uno puede seguir hacia el norte, claro. Y cada vez hay más gente en Pilar, por ejemplo, con lo cual esa gente, para poder educarse en la universidad, tenía que trasladarse todos los días a la ciudad de Buenos Aires. Todos los días a la ciudad de Buenos Aires. De esta manera podría acceder a una educación universitaria de calidad mucho más cerca de su vivienda. Entre 2003 y 2015 se abrieron 18 universidades nacionales de las 57 que decíamos al principio que tiene el país. 9 se fueron en la provincia de Buenos Aires: Florencio Varela, Avellaneda, José C. Paz, Moreno del Oeste, que está en Merlo, Scalabrini Ortiz en San Isidro, San Antonio de Areco, Almirante Brown y Hurlingham. También habla de los proyectos de país hacia adelante, mirando el mediano y largo plazo. Claro. La apertura de universidades, la generación de nuevas carreras, la generación de carreras más acordes a los tiempos que vive el mundo laboral. Hoy que es el Día de los Abogados, le mandamos un abrazo enorme a todos los abogados, pero hay muchísimos abogados, falta que las nuevas generaciones, hay muchísimos periodistas también, no se ofendan, pero las nuevas generaciones puedan encontrar una educación universitaria de calidad de las nuevas tendencias laborales que hoy tiene el mundo. Bueno, bien, David, porque lo que en definitiva también lo que se hace y hace el Congreso y está trabajando es en acercar la universidad a los futuros estudiantes, y no ya que los estudiantes se acerquen hacia las universidades. Me parece que es un dato importante. Proyectos que, en el caso de la Universidad del Delta, de la Universidad de Pilar, la Universidad de Saladillo, son 3 iniciativas que ya tienen dictamen y que en una próxima futura sesión de la Cámara de Diputados podrán ya comenzar a discutirse, a analizarse en esta Cámara de Diputados de la Nación. Diputada Alicia Aparicio, ¿cómo le va? Gracias. Buenas tardes, por visitarnos, y ampliarnos, ¿no? Estos datos que nos daba David, porque es sumamente importante. En este momento que se está discutiendo, se toma la decisión política de crear una universidad y se discute previo a lo que es la discusión del presupuesto, porque también se necesitan los números para poder llevarla adelante.
Bueno, este es un proyecto, como bien dijo la persona que estaba haciendo un resumen, en el caso de la Universidad del Delta, es presentado por el que hoy es ministro de Economía, ya hace 2 años, que es la creación de la Universidad del Delta, que abarca los 3 distritos, Cobar, Tigre y San Fernando. La idea que ha movido la posibilidad de la creación de la universidad ha sido un trabajo arduo de mucho tiempo, donde se trabajó con la comunidad, con los industriales de la zona, con toda la sociedad civil. Se juntaron los avales para que podamos llegar a esta posibilidad que hoy tenemos ya de dictamen, avales presentados por la sociedad civil, las industrias de la zona. Trabajamos mucho también sobre la presentación que hizo la Secretaría ya por el 2018 de políticas universitarias, que en ese momento la secretaria era Dania Tabela, que hoy es diputada nacional, y sobre las vacancias en la zona, la posibilidad es de incrementar la cantidad de carreras que tienen a disposición las vecinas y los vecinos de la zona, para no superponer recursos, hablando un poco del presupuesto, porque es importante llevar aquellas carreras que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con la innovación. Nosotros tenemos en la zona una zona industrial muy pujante. El 4.79 aporta a la zona al Producto Bruto Interno de la provincia de Buenos Aires y 1.51% el Producto Bruto de la Nación. Nosotros tenemos una industria automotriz muy importante, una industria metalúrgica también que acompaña en ese proceso, industrias de la alimentación, forestal en la isla, y la naviera. Entonces la idea es, y todo un río que tenemos, apuntar a la energía renovable, claro, ¿no es cierto? Entonces ese desarrollo amerita nuevas carreras, y cuando las industrias salen a buscar vacantes o salen a buscar profesionales, muchas veces no lo encuentran, y bueno, esto fue una charla, un estudio de bastante tiempo, donde pudimos delinear para qué queríamos la universidad y cómo, y en qué carreras y en qué enfocarnos. Claro. Entonces, sobre todo en la tecnología y la producción tenemos este futuro desarrollo que vamos a tener con la industria automotriz en la energía eléctrica incorporada a la industria automotriz, que nos va a permitir poder exportar los automóviles a toda Latinoamérica e inclusive a otros lados. Ya sabemos que en el 2030 Europa ya tiene que tener todo lo que es medios de transporte ya vinculados a las nuevas energías. Entonces, trabajar todos estos temas ha sido un trabajo arduo, como dije, y la realidad que siempre que se creó, y a partir de las políticas de descentralización llevadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dio un aumento de la matrícula, y por ejemplo el 2.7 se incrementó los cursos de pregrado, o sea, la cantidad de alumnos, y hemos tenido un 3.6 en los últimos, del 2010 al 2019, de cantidad de egresados. Es decir, que esta política de descentralización ha dado a sus efectos en la cantidad de profesionales que se han incorporado, un poco por la cercanía, como bien decía quien me precedió, poder tener la posibilidad, sobre todo para nosotros tenemos alrededor de la mitad del delta bonaerense entre los 3 distritos, 1.249 kilómetros cuadrados de isla, y todas esas vecinos que viven y vecinas que viven en la isla, poder tener una universidad cercana es darle la posibilidad de que estén incluidos a la educación superior. Claro, ahí lo que se veía también en el caso de la Universidad del Delta, que va a tener 3 subsedes, ¿no? Que va a ser la de Escobar, que va a ser la de San Fernando. Cada una con sus materias o con sus carreras específicas. Sus institutos, ¿no? Sus institutos específicos, no van a coincidir uno con otro. No, la idea es poder tener carreras diversificadas, apuntando al desarrollo regional de cada distrito. Entonces, posiblemente todavía no está estamos trabajando para hacer la presentación en la CONEAU,
pero posiblemente Tigre tenga turismo y nosotros tengamos más, como San Fernando, digo nosotros porque yo soy de San Fernando, tengamos la ingeniería naval, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos la Cámara Argentina de Embarcaciones Livianas en el distrito y tiene más de 100 empresas asociadas. Entonces, tenemos que dar respuesta también a toda esa industria que se tiene que reconvertir a las nuevas tecnologías y bueno, tenemos que enfocarnos hacia también la producción de todo eso con nuevas carreras, ¿no? Que son carreras donde la biotecnología, la biomecánica, la ciberseguridad, que en eso también es pionero Sergio Massa, ¿no? Con el desarrollo que ha hecho del monitoreo, las cámaras de seguridad, o sea que bueno, tenemos un desarrollo. Los tres distritos hemos avanzado las inversiones al unísono. O sea, digamos, es como una competencia, digamos, productiva, importante. Hemos hecho un gran desarrollo, por ejemplo, en la salud. Los tres distritos tienen hospitales municipales que complementan los hospitales provinciales en el primero y segundo nivel. Tercer nivel lo tiene la provincia de Buenos Aires, con lo cual también la demanda de nuevos profesionales en las ciencias de la salud, nos encontramos con que no tenemos la cantidad de profesionales, la oferta es escasa para este crecimiento que hemos tenido. También hemos tenido una fuerte inversión en las nuevas tecnologías, en la fibra óptica, tanto en la parte privada como en la parte estatal, ¿no? Claro. O sea, se han llevado adelante toda la parte de cámaras, de monitoreos, las administraciones se han informatizado de los municipios y también nos encontramos con que nos cuesta hasta conseguir programadores. Entonces, Alicia, sí. te consulta. Vos recién estabas mencionando esa oleada de creación de universidades que sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que fue 2011-2015, ¿no? Durante la segunda gestión de Cristina Kirchner. Vos decís que hace 2 años que vienen trabajando. Es algo que apunta al mediano y largo plazo, ¿no? ¿Qué tiempo crees que una década podemos llegar a pensar para que haya un egresado y también para construir ese reconocimiento, ¿no? Como un lugar válido, reconocido, legítimo de estudiar algo? ¿Cuánto crees que puede ser ese trabajo para ponerlo en marcha? Bueno, nosotros la idea es trabajar. Nosotros ya hace más de un año que venimos trabajando en las carreras para hacer la presentación en la CONEAU. Una vez que vos presentás este trabajo en la CONEAU, que es el proyecto educativo, el proyecto institucional, tenemos 2 años y se nombra el rector normalizador, tenemos hasta 2 años para que comience la universidad a funcionar. Bien. Nosotros pensamos que lo podemos tener un poco antes y que bueno, las carreras que se van a ir desarrollando son proyectos a no menos de 10 años, si me preguntabas por el tiempo. Sí, claro. Pero cuando uno piensa en una universidad, lo que está pensando es el desarrollo futuro del país. Entonces, si nosotros no pensamos en grande, no pensamos en trabajar esta temática que nos interpela como diputados y diputadas, no empezamos nunca, digamos, más allá de las vicisitudes o problemas que hoy tengamos en forma coyuntural. Nosotros tenemos que seguir pensando en el futuro del país, de nuestros jóvenes, digamos, de los que no son tan jóvenes, que también podrían seguir por la cercanía, complementar con carreras de posgrado. Yo creo que se piensa a largo tiempo. El proyecto, para que esté consolidado, cualquier proyecto, desde un proyecto económico, cualquier proyecto, se consolida en 10 años. Claro. Entonces, si no empezamos, no lo tenemos. Entonces, estas es para toda la vida, digamos, una universidad. ¿Estamos cerca acá en diputados de que suceda esto, de que se apruebe? ¿Cómo están? Bueno, ya tanto en su momento el expresidente de la Cámara, Sergio Massa, como parte de la oposición, hemos charlado estos temas y se ha podido llegar a un consenso en el caso de estas 3 universidades y yo creo que está toda la posibilidad dada, porque creo que en ese sentido nosotros tenemos que tomar la educación
como en una situación donde hoy el conocimiento y la información es la variable que nos atraviesa a todos de forma transversal y tan importante por la globalización y demás, la educación debe ser una política de Estado. Porque por estos mismos tiempos que hablabas, o sea, son tanto el tiempo que para poder llevar adelante estos proyectos que mejoran la calidad de vida del país, que nosotros necesitamos que sean políticas de Estado, Claro. ponernos de acuerdo y realmente poder ponernos de acuerdo y consensuar que salgan estas 3 universidades es importante. También es importante que en el 2010, como dato, todas las provincias argentinas tienen una universidad pública. Entonces fue un hito para la Argentina en este proceso de descentralización. Diputada, Sí. ¿cómo le va? ¿Cómo le va? La creación de estas universidades obviamente tienen un costo, por lo que se explicó en la comisión, son 130.000 millones de pesos. ¿Va a haber alguna asignación específica? Digo, teniendo en cuenta que ahora viene la discusión del presupuesto, si va a haber alguna asignación específica de alguno de los tributos, por ejemplo, que se prorrogan de algún lado va a tener que salir estos 130.000 millones de pesos. Si se va a plantear en el presupuesto ya una asignación específica para financiar el proceso de estas 3 universidades. Bueno, nosotros lo vamos a pedir en cuanto tengamos. Primero tenemos que tener votado el proyecto de ley en diputados y en el Senado, y después hacer la proyección presupuestaria. También tenemos el aporte que pueden hacer cada uno de los municipios. Los municipios siempre han invertido en educación, o sea, los municipios ya no es el municipio de hace 30 años que alumbraba, barría y limpiaba. Hoy los municipios intervienen colaborando con la provincia en la seguridad, en la educación, en la salud, como ya dije, en los hospitales municipales. Y los 3 municipios tenemos centros universitarios que hemos conveniado con otras instituciones de educación superior, pero no hemos podido llevar las carreras de grado completa. Y entonces la universidad nos da esta posibilidad de tener universidades con la jerarquía de un título universitario, o sea que las instalaciones para el desarrollo, en el caso de las universidades, de la Universidad del Delta, los 3 distritos contamos ya con infraestructura y equipamiento. Hace un par de fines de semana estuve en Escobar. Sí. Y pasé por un edificio que me llamó la atención, miré, y era algo, como dice así, que distintas universidades tienen sus propuestas ahí en un lugar mismo. Por ejemplo, había UTN, claro, o sea, nosotros son centros universitarios. Claro. El de Escobar creo que se llama Centro Tecnológico, tiene además otro nombre más. Son nosotros los municipios, con mucho esfuerzo, pues nosotros cobramos tasas, nos cobramos impuestos para la educación. Hemos hecho el esfuerzo de conveniar o con distintas universidades, pero en general no son las carreras completas. Claro, pero por ahí cursar una parte, cursar un ingreso. Claro, entonces entonces hemos desarrollado una infraestructura, eso va a ser un aporte para la Universidad del Delta, que ya cuente en principio como para poder funcionar, no es que además hay que hacer la construcción. Claro. Y en el caso de San Fernando, el intendente se ha comprometido a donar ya un terreno, en el caso en cuando esté la ley, de 6.000 metros cuadrados para la construcción y colaborar en la construcción de la universidad, o sea que lo mismo va a pasar Están con los otros golpeando puertas distritos. por todos lados, ¿no? Sí. La idea es que salga. Es muy importante para el desarrollo de toda la zona norte, porque nosotros tenemos el transporte, digamos, nos une, ¿no? O sea, en el sentido de que los vecinos de varios lugares del conurbano, de toda la zona norte, pueden llegar con facilidad a estos 3 distritos, con lo cual estamos no solo viendo los 3 distritos que tienen más de 900.000 habitantes, sino que estamos viendo la posibilidad que puedan llegar a alumnos de otros distritos. Alicia, ¿por qué estos proyectos que son importantes, como es el tema de la educación, no terminan aprobándose por unanimidad? O por lo menos, ¿qué es lo que pasó en la comisión?
¿Hubo algún sector que sí, por ahí hay malos entendidos, pero también conceptos, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros creemos que a partir de esto que yo decía, que la educación debe ser políticas de Estado, pensamos que hay que ir reforzando todos los años, pero cuando uno el concepto que tiene, yo siendo funcionaria en San Fernando, he sido secretaria de Educación, por ejemplo, bueno, me encontré con que en el 2018 nos querían cerrar 8 escuelas, el gobierno anterior, 8 escuelas de isla, y porque la comunidad educativa se opuso, logramos que esto no pasara, ¿no? Y nosotros ahora estamos pensando en llevar una universidad. La idea es también desde dónde partimos. Cuando decimos a las universidades no llegan los pobres, estamos tomando una posición de si vamos a invertir en educación y en qué parte de educación nos vamos a invertir, digamos. Ya, esto es lo que de alguna manera también subyace en muchas críticas, ¿no es cierto? Porque esto se ha planteado, por ejemplo, en nuestro municipio, que es lo que yo puedo dar fe, que se está sucediendo, en los municipios también vecinos, no hace más en el municipio de Escobar, se creó un colegio que lo hizo el municipio con ayuda del gobierno nacional, que es una escuela, digamos, incorporada a la UBA, ¿no? O sea, que los alumnos no rinden para pasar a las carreras de la UBA, o en nuestro municipio, que se crea un jardín maternal, ya inaugurado, un jardín de infante, y se está proyectando otro, y no hemos tenido, en los 4 años del gobierno anterior, hemos tenido ese aporte de la construcción. Y, por ejemplo, el mes pasado me llama el inspector regional y me dice, nos aprobaron un proyecto que estuvimos trabajando para la doble jornada, y 2 escuelas, la escuela 28 y la escuela 35 de mi distrito, son escuelas de doble jornada. Incorporar la doble jornada en el conurbano bonaerense es muy importante, y ya estamos proyectando 2 más. Entonces, y esto no lo hemos recibido en los 4 años anteriores. Entonces, hay que ver desde dónde uno se para hacer el planteo o no votar, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que nos planteen que como que no hemos tenido en cuenta las vacancias, y la realidad que trabajamos sobre el mismo proyecto que el diputado Finocchiaro trabajó con la diputada Tabela, hoy diputada Tabela, y hemos trabajado sobre ese proyecto, por eso las nuevas carreras. Entonces, creo que siempre hay que dar, como son proyectos tan grandes, siempre hay que dar ese paso, porque estamos desarrollando a través de las universidades, uno piensa cómo va a ser el país que viene y cuáles son los nuevos trabajos que requiere el país. Alicia, hablando de trabajos, hay un tema que realmente hay preocupación y hay ocupación también, porque ustedes los han recibido, han planteado el tema de la situación de aquellos tenedores de los créditos UBA, usted como presidenta de la Comisión de Hacienda, de Finanzas y conjuntamente con el presidente de la Comisión de Presupuesto, escucharon a los tenedores, ahora van a escuchar a los bancos. Sí. ¿A partir de ahí se puede tomar una decisión? Bueno, estamos trabajando, tenemos presentado con el diputado Heller y yo hemos presentado un proyecto, también tenemos varios proyectos de diputado Cobos, del diputado, ¿cómo se llama Rodríguez, no es? Bueno, Romero, era con R, sí. Diputado Romero, hay varios proyectos presentados y bueno, lo estamos estudiando, estamos viendo de llegar a un punto de consenso en una situación de alta inflación como la que tenemos. Todo se hace muy difícil. Ellos vienen arrastrando de la otra gestión un desfasaje de un 23% que aumentó el índice UVA de acuerdo a la inflación, pero sus sueldos no se acomodaron, los ingresos de los trabajadores no se acomodaron a eso, con un retraso de casi un 23%. Eso es difícil acomodar, pero la idea es darle algo de previsibilidad a las familias, porque estamos hablando de la casa propia, única, ¿no es cierto?, por primera vez, y la realidad que necesitamos darle una respuesta, y creo que dentro de las posibilidades hay por lo menos consenso, lo hemos estado viendo y trabajando con
la gente que asesora también al diputado Cobos, así que creo que vamos a, dentro de las posibilidades, mejorarle la situación. Esta es la idea del presidente que lo planteó también en la campaña, ¿no? Si bien no hubo convocatoria formal, hoy nos enteramos que no va a haber sesión este miércoles. ¿Cree que el clima político no contribuye por ahí a convocar a una sesión? ¿Cree que sería prudente, es prudente postergar la discusión de algunos temas en vista de la coyuntura? Yo creo sí, porque hay proyectos que son importantes, como este que hablamos de la Universidad del Delta y la Universidad de Pilar o la de Saladillo, que han llegado a consensos. Hay temas importantes a tratar, como es el pacto fiscal o la posibilidad de renovar la parte impositiva, los impuestos, que son importantes para la responsabilidad, trabajar en la responsabilidad fiscal tenemos próximamente la presentación del presupuesto, venimos de un presupuesto que no se votó y poder salvar esas irregularidades, que es importante para darle previsibilidad tanto a las provincias como a los municipios y también a cada uno de los ciudadanos. Contar con un presupuesto es ordenar que cada uno sabe lo que puede gastar, hasta cuándo, claro. Y eso es importante para la proyección y la vida de todos. Así que yo creo que si resuelven la presidenta como de la Cámara, conjunto también, porque esto se dialoga también con la oposición, si es conveniente lo decidirán, y yo creo que la situación es delicada porque hemos tenido problemas muy serios respecto a que se ha dañado el Estado de Derecho. Y cuando se daña el Estado de Derecho, la convivencia se pone en peligro porque cuando se usa la violencia institucional y se reprime a otros pares, en este caso elegidos legítimamente como como la reta, digamos, que ha sido elegido igual que los diputados o los gobernadores que recibieron agresiones en el apoyo que hacían a la vicepresidenta, o la misma vicepresidenta que aparentemente está como presa en su casa porque no la pueden visitar, porque la tienen rodeada. Entonces, de hecho, la situación es una situación que el Estado de Derecho no está funcionando para los ciudadanos. O cuando te filman y que está prohibido por ley y te lo muestran por la televisión y desde los balcones, lo que se está dañando es ese Estado democrático, de derecho, de convivencia, porque se están tomando medidas que van en contra de la legislación vigente. O sea, cuando se filma a alguien, ¿para qué se lo filma cuando se está expresando libremente? ¿Se lo va a perseguir? Claro. ¿Qué acciones van a tomar sobre esa persona? Es muy grave. Yo vengo, por la edad que tengo, de situaciones que hemos vivido en la Argentina, en donde no podíamos votar, no podíamos realizar una movilización, sino éramos perseguidos y demás. Y estas son cosas que no deben pasar después de tantos años de democracia. Debemos cuidar que lo más sano que tenemos es la convivencia y la democracia. Entonces hay que tener límites, y yo creo que esto no debería haber llegado a esta situación si se hubiera llegado a un diálogo y no se hubiera actuado a través de la violencia institucional. Yo creo que es un desatino. Y esto amerita, o sea, que un hijo no pueda visitar a la madre es una cosa que es la vicepresidenta, 2 veces presidenta de la Nación y vicepresidenta. Son temas que uno debería cuidar porque hacen a la convivencia. Alicia, gracias por visitarnos. No es porque, muchas gracias. Gracias. Alicia Aparicio, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, los diferentes proyectos que se están discutiendo en este Congreso Nacional. Nos vamos a ir a nuestro móvil porque está Sofi Raimundes en...
Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para los compañeros del piso. Estamos trabajando en exteriores, en la puerta del salón de conferencias de Elia Parodi, que en minutos nada más va a comenzar la presentación formal del 6º libro del compendio de la colección del ICAP, del Instituto de Capacitación Parlamentaria. Y en esta oportunidad el libro es Democracia, también Paridad. Por eso estamos con la autora del prólogo de este 6º libro, que nos va a hablar sobre la importancia de esta presentación, muy vinculada a la conquista de los derechos de las mujeres, ¿no? Mónica Litza, de la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, gracias, diputada, por su tiempo. No, gracias a ustedes y qué linda oportunidad que me brindan para que tenemos que estar orgullosos del Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Cámara de Diputados, porque ha hecho una obra que es fabulosa, que es Parlamento Futuro, y hoy estamos presentando Democracia Paritaria. La estamos esperando a Malena Galmarini, que es quien va a hacer la presentación del libro, y es una colección realmente que trató de plasmar todos estos cambios vertiginosos que se vinieron dando a nivel global con las democracias, con los parlamentos. Particularmente este Congreso tuvo un rol, pero realmente muy importante durante la pandemia, porque ha funcionado en situaciones que nunca se imaginó que podía funcionar. Con la aplicación de la tecnología se pudo seguir manteniendo la continuidad de las sesiones y de su funcionamiento, así que realmente todo eso, este nuevo escenario mundial y este nuevo Congreso, esta nueva Cámara de Diputados, quedó plasmada en esta obra Parlamento Futuro, que realmente la recomiendo porque fueron convocados investigadores e investigadoras de todo el mundo, pero con una amplísima experiencia tocando temas, la academia, las universidades, tocando temas realmente es muy importante para poder entender esta complejidad del siglo XXI. Kelly saluda. Mónica, el Parlamento de la República Argentina, esta Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cuando se hablan de las nuevas leyes, los cambios que acompañaron en definitiva también a los cambios sociales, la tiene a la Argentina como uno de los líderes también de estos cambios, por lo menos en la región. Absolutamente. Cuando hablamos del tema de paridad en la representación de los derechos políticos, Argentina ha sido pionera, ¿no? Desde el año 1947 que Argentina tiene el voto femenino, después en los 90 con el tema de la ley de cupo y en los 2000 ahora con la paridad. El mundo está viviendo una democracia distinta, ¿no? Una democracia paritaria, como es el título de este libro, donde realmente tenemos que hacer un salto cualitativo entre la igualdad formal, que por ahí nos puede dar numéricamente una paridad de las leyes electorales, pero realmente avanzar hacia una igualdad real en los ámbitos de representación, de toma de decisiones, de ejercicio de poder y también en lo privado, en lo familiar, en lo político, en lo económico, en lo cultural, el ejercicio de la igualdad real entre varones y mujeres, más allá del número, que sea una igualdad en términos reales. Un poco la idea de presentar la democracia paritaria apunta a ese tema. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Daniela Mosetic. Desde el ámbito parlamentario siempre tenemos algún tema en carpeta o algún proyecto fuerte que tiene que ver con paridad. Y ahora no tengo en la brújula ninguno que esté, digamos, pisando fuerte. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Qué te gustaría que suceda en este ámbito? Bueno, como decía antes, no es una cuestión solamente de representación electoral, ¿no? Si bien hay muchas provincias que avanzaron con sus legislaturas provinciales en el tema de la paridad, todavía hay alguno que falta y eso hay que seguir mirándolo desde muy cerca. Pero un proyecto muy importante es la corresponsabilidad parental, que es un proyecto que presentó la diputada Jimena López, que hoy está acá también acompañándonos, que tiene que ver con eso que yo decía antes, que la representación, la democracia paritaria tiene que ver no solamente con la representación en las bancas, sino realmente en todos los ámbitos, ¿no? Y el ámbito privado como el familiar, el tema de los cuidados o el tema de la corresponsabilidad parental también tiene que ver con esa democracia paritaria, porque si no nos quedamos en el frío número de la ley sabiendo cuántas más mujeres accedieron a las bancas, pero realmente hay otros ámbitos en los que todavía hay que trabajar mucho para lograr una igualdad real.
Claro. Mónica, gracias por estos minutos. Sabemos que está ya por empezar esta conferencia, así que agradecerle estos minutos para con Diputados Televisión. No, muchas gracias. Sofi. Gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Sofi. Muy bien, bueno, acá nos quedamos trabajando. Muy bien, bueno, ahí estaba Sofi Raimundes con nuestro móvil, unos pequeños problemitas técnicos, pero pudimos escuchar bien tanto a Sofi como a la diputada Mónica Litza, la presentación de este libro en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados de la Nación. Seguimos hablando con mujeres, en este caso con la señora Daniela Mosetic. Dani. Me pone a la altura de la diputada. Muy bien, gracias. Bueno, voy a retomar un tema que es uno de los temas de la semana, como lo que estábamos charlando hace un ratito con Alicia Aparicio, la titular de la Comisión de Finanzas, que, bueno, hay convocatoria para el jueves a las 14 de esta comisión venía un poquito retrasado la cosa. El receso postergó algunos tratamientos y, bueno, retoman esto. Ahí yo hice una reseña, a ver, comenté un poquito cómo es el proyecto de Julio Cobos, pero recién la diputada Aparicio nos decía, hay proyecto de ella y de Heller también, o sea, están todos tratando de buscar una salida, más que, bueno, va mi proyecto. Están viendo a ver de dónde sale la plata. Claro. Y tratar de responder lo antes posible, algo que se está devorando realmente. Por eso decimos que es importante la próxima reunión, porque es una reunión de los diputados con los bancos. Claro. Y esta decisión, para tratar de ir buscando una solución, es una decisión política que hay que adoptar. Sí. Mira, el tratamiento de esta comisión del juez me remitió a lo que pasó, creo que la semana pasada, con Alcohol Cero. Alcohol Cero venía trabajando con un montón de acuerdos, bueno, buscando, hasta que aparecieron los productores de las provincias vitivinícolas, los empresarios, todo eso, y ahí medio que se generó, ¿no? Bueno, vamos a revisar. Y esto, lo mismo, el jueves es una de las últimas reuniones informativas y viene quienes no están muy de acuerdo o no es que no están de acuerdo, no están dispuestos a perder o ceder algo que, bueno, ya se había preacordado. El jueves se trata este tema en la Comisión de Finanzas y están invitadas las entidades bancarias para dar su punto de vista. Acá hay referentes de bancos privados, bueno, todavía no está el nombre, pero ya lograron, esto ya querían que vengan antes, pero bueno, estaba medio difícil. Antes de mitad de año hubo una negociación con el oficialismo, entre Juntos por el Cambio y el oficialismo, y se armó un cronograma de trabajo por 30 días para intentar resolver la situación de los damnificados, pero no se pudieron cumplir los tiempos. Esto, lo del cronograma de trabajo por 30 días, había sido una manera de replicar lo que pasó con alquileres. Claro. Como alquileres se había hecho algo que más o menos todos estaban de acuerdo, se había puesto un plazo de 90 días para que salga la ley. La ley no salió. No. Y pasaron los 90 días. Pasaron los 90 días. No, ni pasó por diputados todavía. Y los 30 días de UBA tampoco. Pero esto, como es algo más puntual, me parece que tiene más chances. En julio venció una medida del Poder Ejecutivo por la cual la cuota no podía exceder el 35% del total del salario. Esto lo hablábamos otro día. No hubo prórroga. No. Por lo tanto, los tomadores de crédito UBA tienen que responder por el 100% de su deuda, que teniendo en cuenta que la unidad UBA se actualiza por inflación todos los meses, tu cuota es como un plan de ahorro. Claro. Todos los meses vale más. Sí, teniendo en cuenta que en general vos tenés tu crédito UBA en donde te depositan el salario. Exacto. Lo que sucede es que no tenés una alta tasa de morosidad porque directamente te lo descuentan de tu salario. Exactamente. Con la normativa actual, si se atrasan con el pago de 3 cuotas consecutivas, sus viviendas podrán ser ejecutadas por los bancos sin juicio de ejecución. Esto es algo límite, ¿no? Pero bueno, es uno de parte del convenio inicial, ¿no? Y es una herramienta que tiene el banco. Es una herramienta que tiene el banco, exactamente. El deudor podrá acceder a la renegociación del contrato por una única vez, es la idea. A ver, si sale la ley, nos sentamos a charlar. Bueno, ¿cuántas cuotas te quedan? ¿Cuánto monto de capital te queda? Y cómo podemos reformularlo.
de acuerdo a, por ejemplo, una variante como puede ser mi salario. ¿Cuánto está ganando la familia? Bueno, ¿cuánto sería? Vamos a volver a ese 35%. Lo que tiene el crédito UVA, que a diferencia de lo que son cuando vos tenés una cuota fija, es que el monto se va actualizando también el monto que tenés que pagar. Entonces vas detrás de... es una máquina que no termina nunca. Y también lo que contempla el proyecto de Julio Cobos, que también estuvo trabajando mucho en ese tema, es que se puede optar por cambiar la cláusula de actualización, que hoy es UVA, por otra nominada en UBI, que es el costo de la construcción también, que está un poquito abajo, ¿no? Sí, porque el costo de la construcción lo que tiene es que muchos de los materiales actualizan el valor dólar. Claro. Y si uno mira la cotización del dólar respecto de la inflación, viene un poquito por atrás. Exacto. Estamos hablando de la cotización oficial del dólar, ¿no? Entonces viene un poquito atrasado. Pero tampoco es una diferencia que, digamos, no es que la inflación anual puede ser del 100% y el costo de la construcción o del dólar no es que se va a quedar en 10%. No, por supuesto. No, te queda... Claro. Sí, acá el problema que vos tenés, lo que tenés es el atraso salarial, básicamente. Claro. Si vos tenés inflación y los salarios no ajustan a los mismos niveles de la inflación, vas a tener problemas, no importa el indicador que tomes. Sí. Ese es el gran dilema, y los atrasos salariales están alrededor entre el 20 y el 30% dependiendo de las actividades. Exactamente, y bueno, y una de las propuestas también es suspender las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos hipotecarios UVA para la vivienda por el término de un año. Sí. Bueno, hasta que más o menos todos logren encaminar esta situación, bueno, por lo menos que no suceda lo que decíamos antes, no pagas 3 meses, te desalojan. La tasa máxima de interés de los préstamos vigentes nominados en UVA y que permanezcan con esa cláusula de ajuste será del 5%. En principio, si este jueves... tal como sucede, porque acá es muy dinámica la agenda, la agenda parlamentaria. En principio, igual tuvimos acá a la titular de la comisión, el jueves a las 14 está esta convocatoria. Tendríamos una reunión informativa con invitados, con posibilidad de hacer preguntas, que probablemente va a tener lo suyo, porque más desde lo técnico también, y de ver cómo encontrar eso, y tendría que haber otra convocatoria, como siempre suele suceder después de una tanda de informativas, a ver si sale el debate, el dictamen, se sientan los diputados a charlar ya en lo que es dictamen único o dictamen de mayoría y de minoría. ¿Cuándo podría suceder eso? Ahora, sin esta sesión de este miércoles, los tiempos se empiezan a poner medio difusos, porque, como decíamos recién, el 14, que es en 2 miércoles, viene Juan Mansur. Sí. Por lo tanto, el miércoles, que la semana que viene, tengo mis dudas. Sí. Y además, el 15 viene el presupuesto, entonces todo lo que tenga que ver con números también va a estar... Claro, la semana que viene es 7, el miércoles sería 7, lo cual tendrías que tener... Bueno, este tema no va a tener dictamen. No. Podría llevar los mismos temas que tenés hoy, básicamente. Sí, los mismos. Porque nuevo de esta semana no hay. Si no se cita para agroindustria para tener dictamen, no. No, porque además me parece que después de escuchar a los bancos, me parece que lo que van a ir es a hablar con el Poder Ejecutivo. Me parece que tendrán que ir, en este caso, Carlos Heller y Alicia Aparicio, y sentarse con Sergio Massa y ver el tema de los números, porque la propuesta de los bancos va a ser compensemos, de qué manera van a compensar a las entidades bancarias. Obviamente, los créditos UVA en los países donde funcionaron son donde hay cierta estabilidad económica e inflacionaria. El fin de semana que estuve trabajando un poco en este tema, la propuesta tiene que ver con un fondo fiduciario, con crear un fondo fiduciario que no tiene que ver con que los bancos tengan que afrontar... que el fondo se haga cargo de la diferencia cuando se escapa la inflación. Entre lo que es... Claro, porque en realidad también hay que pensar que la mayoría de los 100.000 créditos UVA que se otorgaron durante estos años, buena parte son de la banca pública. También. Entonces digo, sea el Banco Ciudad, sea el Banco Nación, con lo cual ahí el problema es que el Estado lo que está viendo es quién es el que va a perder
Claro. de los diferentes sectores del Estado. Sí. Para hacerse cargo de una solución. Lo otro que tenés es que, y por eso Cobos lo impulsa bastante, es que la justicia está teniendo fallos al respecto. La justicia de Mendoza ya tuvo varios fallos que lo que hacen es congelar la cuota o retrotraerla a meses anteriores. Porque lo que dicen, obviamente, dice una persona que toma un crédito, lo toma bajo una cierta estructura. Y después cambia el escenario en el cual se desarrolla ese crédito. Bueno, uno podría decir, bueno, que le ejecuten la garantía, que le ejecuten... Claro, pero acá estamos hablando de las viviendas únicas de la persona. Entonces, lo que está haciendo la justicia de Mendoza, por ejemplo, es o congela las cuotas en aquellos casos donde ve que en realidad no pasó del 35 al 100, sino del 35 al 45%, y dice, bueno, vamos a congelar las cuotas. O en el caso de aquellos sectores donde pasó del 35% de los ingresos a el 60, el 70% de los ingresos, dice, bueno, no, vamos a retrotraer las cuotas hasta el momento que eran el 35% de los ingresos y que ajuste desde el momento en que empieza a ajustar sus ingresos. Entonces, frente a los fallos judiciales que vos tenés, los bancos van a tener que tomar alguna decisión porque o lo solucionan en el Congreso de la Nación o lo solucionan en los juzgados. Claro. Pero en algún lugar lo van a tener que solucionar. Seguro. Bueno, a ver, en lo que tiene que ver con la agenda, entonces, Dani, tenemos que repetir que este tema está en agenda para el día jueves. Exactamente. Sí, vamos a ver. Tenemos, si mirás el cronograma que está en la página oficial, tenemos mañana un montón de comisiones. Ahí está, mirá. Mañana martes, exacto, a las 12:30 del mediodía, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva. Sí. Varios temas a sí, es una modificaciones de la ley actual de innovación productiva con prórrogas. Bueno, eso sí, para mañana. Después hay otra también a 14:30, esta Comisión de Comercio. Sí. Invitados representantes de la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, quienes expondrán sobre la problemática de los medios de pago electrónico, el comercio ilegal y el comercio en general. Yo no sé si es sobre algún proyecto en particular, no sé si es, no tengo en claro si es... ¿No, David? Proyectos nuevos no sé. que estén en la agenda de... No está en la agenda sobre qué proyecto tendría que ver, no, me parece que no. Mañana también martes a las 4 de la tarde tenemos la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Desafíos actuales de la salud pública. Fueron invitados la doctora Andrea Uboldi, el doctor Mario Rovere y el doctor Adolfo Rubinstein. Participarán funcionarios de la cartera de salud de diferentes jurisdicciones en representación de la Comisión de Legislación del Consejo Federal de Salud, el COFESA. Rubinstein fue el exministro de Salud, así que es una palabra también COFESA importante. Es lo que reúne, ¿no?, a todos los ministros. El Consejo Federal de Salud. Exactamente. Los ministros de las provincias. Exactamente. Bueno, ahí también, sin ningún, como un disparador para analizar un poco la situación sí, seguro. Del área. Seguro. Bueno, y tenemos también para mañana la Comisión de Cultura. Que es a las 4 de la tarde, en la sala 3, esto es en el edificio anexo A de la Cámara de Diputados. Varios temas que tienen que ver con acuerdos culturales, principalmente en diferentes provincias de la República Argentina. Es digamos, una convocatoria muy amplia que se hace desde la Comisión de Cultura. Bastante largo es la convocatoria. Exacto. Y hay otra a las 16, al mismo horario, no me acuerdo cuál era. Y bueno, la Comisión de Cultura y la otra comisión también hay una nueva. Y bueno, y después ya tenemos la agenda del jueves, que es lo que vos estabas señalando antes, que es 3:30 de la tarde, la Comisión de Finanzas, Presupuesto y Hacienda, donde fueron invitadas las autoridades de entidades y asociaciones bancarias para tratar la situación de los créditos hipotecarios UBA como tema central para el día jueves. En principio no hay agenda de comisiones para el día miércoles, pero esto se puede sí, me parece que puede ser que tengamos modificaciones teniendo en cuenta que los diputados tenían previsto, por lo menos en su gran mayoría, sesionar este miércoles, o esperaban que hoy se diera el llamado para sesionar. Bueno, un acuerdo entre la oposición y el oficialismo, por lo menos entre el bloque de Juntos por el Cambio y el bloque del Frente de Todos, definió seguir en conversaciones para ver si la semana que viene hay sesión. Y pueden ampliar la agenda. Y pueden ampliar la agenda, alcohol cero y agroindustria son los dos temas que
buscarán, por lo menos esta semana, tener dictamen para poder llevarlo al recinto la semana que viene. Claro. En principio, esos que se sumarían a consenso fiscal, la prórroga de los 6 impuestos, ¿no? Ley de Bienes personales. También, ley de enfermería. Ley de enfermería también. Que está... Sí, porque nosotros hablamos la semana pasada de sesión para el día miércoles, pero la verdad que Cecilia Moró no firmó ninguna convocatoria, ni los diputados pidieron una sesión especial, que es habitualmente, en el caso desde el oficialismo, lo pide Germán Martínez y otros diputados, y en el caso de convocatorias desde Juntos por el Cambio, como principal fuerza de oposición aquí en la Cámara de Diputados, lo firma Mario Negri y otros diputados nacionales. No hubo ningún pedido. Eso no. Acá hasta que no está... ¿El pedido de sesión? ¿Papel firmado? No. Me parece que hay una discusión que tiene que ver con los números para poder conseguir los votos necesarios para aprobar, y otra discusión que es obvio que tiene que ver con el clima político que se está viviendo en el Frente de Todos. Digo, esa cohesión y ese apoyo a la vicepresidenta, y del otro lado, Juntos por el Cambio, que está mostrando grietas. Claro, y son discusiones que se van dando. Y obviamente las discusiones que trascienden el Parlamento Nacional repercuten aquí en el Parlamento de la Nación. Obviamente, como es el caso, la situación por la que atraviesa la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Así está el panorama aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Dani, gracias. Hasta luego. David, gracias. Gracias a vos. A usted también. Gracias por estar ahí. Esto fue El Análisis por aquí, por Diputados Televisión. Nos reencontramos. Quédese en la señal para seguir teniendo más información y la más importante información parlamentaria aquí por DTV. Gracias.